Una sola firma de Diego Reyes tenía el poder de borrar del mapa al barrio de Coyoacán, pero resultó completamente inútil ante la mirada ardiente de Paloma Morales. Él llegó con miles de millones para comprar su misión. Ella respondió con dignidad y una olla de mole tradicional hirviendo. En el instante en que el arrogante CEO quedó empapado en esa salsa espesa y picante frente a sus subordinados, se dio cuenta con horror. Esa cenicienta rebelde no era su presa, sino la maldición más fascinante de su vida. ¿Hará Diego que pague con sangre o terminará él mismo de rodillas suplicando amor? Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte esta dulce venganza y los impactantes secretos que están por revelarse. Diego Alejandro Reyes Mendoza no esperaba que su vida cambiara el martes, que decidió inspeccionar personalmente una propiedad deteriorada en Coyoacán. A sus 28 años, el CEO de Reyes Energy Group y, más relevante aún, hijo del presidente de México, estaba acostumbrado a que todo en su vida saliera exactamente como lo planeaba. Ese día de enero, sin embargo, el universo tenía otros planes. El Mercedes negro se detuvo frente a un bloque de edificios coloniales que habían visto días mejores. Paredes descascaradas, cables eléctricos colgando como telarañas, coches viejos estacionados en aceras agrietadas. Diego bajó del auto, ajustándose los puños de su camisa Armani blanca, mientras su equipo, 3 abogados, 2 arquitectos y su asistente personal Beto se alineaba detrás de él. Señor Reyes Mauricio Telles, su arquitecto principal, señaló hacia los edificios con su tablet. Si demolemos estas estructuras y las 2 adyacentes, podemos construir un complejo comercial de 3 niveles. Boutiques internacionales en el primer piso, oficinas en el segundo, un restaurante de cocina fusión en el tercero, con vista panorámica. Perfecto, Diego interrumpió sin mirar los diseños. Ya confiaba en el criterio de Mauricio. Sus ojos grises escaneaban el área con una mezcla de disgusto profesional y determinación empresarial. ¿Cuál es el cronograma para el desalojo de los inquilinos? Todos han aceptado la compensación que ofrecimos. Señor el licenciado Ortega, su abogado corporativo, consultó sus documentos. El doble del valor de mercado de sus negocios, más 3 meses de renta gratis en locales de su elección, más 100,000 pesos para gastos de mudanza. Es una oferta extremadamente generosa. ¿Todos aceptaron? Diego levantó una ceja. Todos excepto. Mauricio hizo un gesto vago hacia un edificio amarillo desteñido con un letrero pintado a mano que decía: la cocina de Doña Coco, la dueña de esa fonda, Paloma Morales. Se niega a considerar cualquier oferta. Diego frunció el ceño. Después de 10 años viviendo en Estados Unidos y Europa Wharton, luego Londres, luego Nueva York, había regresado a México hacía solo 6 meses para dirigir la empresa familiar. Y en ese tiempo había aprendido una lección fundamental. En México todo tenía un precio. Solo era cuestión de encontrarlo. ¿Cuánto le ofrecimos exactamente? El doble, como mencioné. Su fonda genera aproximadamente 30,000 pesos mensuales. Le ofrecimos 500,000 pesos de compensación total. Ofrézcanle el triple, Diego decidió. 1,000,000 de pesos. Nadie puede rechazar eso por una fonda que apenas sobrevive. Ya lo hicimos, señor Ortega admitió incómodo. Ella dijo, y cito: no hay cantidad de dinero que valga la memoria de mi familia. Váyanse al diablo. Por primera vez esa mañana, Diego sonrió. No con humor, sino con el tipo de sonrisa fría que sus competidores en salas de juntas habían aprendido a temer. Interesante. ¿Ella es dueña del edificio? No, señor. Es inquilina. Usted compró el edificio la semana pasada. Ella tiene un contrato de arrendamiento que, Ortega revisó sus papeles, venció hace 3 años. Han estado operando mes a mes con el propietario anterior. Perfecto, Diego asintió. Entonces legalmente puedo ajustar los términos del arrendamiento con aviso apropiado. Técnicamente sí, pero... Sin peros, licenciado. Prepara un nuevo contrato. Aumento de renta de 15,000 pesos mensuales a 150,000 pesos mensuales, efectivo inmediatamente.
Beto, quien había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Jefe, eso es bastante severo. Ella claramente no puede pagar eso. Exactamente, Diego respondió. Cuando se dé cuenta de que no puede, aceptará la compensación original y se irá voluntariamente. Psicología básica, Beto. En ese preciso momento, como si hubiera sido convocada por la discusión, la puerta de la fonda se abrió de golpe y salió una tormenta en forma de mujer. Paloma Elena Morales García tenía 25 años, aunque la furia en sus ojos la hacía parecer mucho más formidable. Cabello negro recogido en una cola de caballo alta y despeinada, probablemente de horas en la cocina, un delantal manchado con lo que parecía salsa de tomate, aceite y algo marrón oscuro, jeans desgastados y una camiseta blanca que había visto días mejores. Cero maquillaje, cero pretensión y ojos color café que en este momento ardían con la intensidad de 1000 soles. Se plantó a menos de 1 metro de Diego, completamente sin intimidación por su traje de $5,000, sus guardaespaldas o el hecho de que estaba confrontando al hijo del hombre más poderoso de México. ¿Usted es el genio que compró mi edificio sin tener la decencia de hablar primero con los inquilinos que llevan generaciones aquí? Demandó sin preámbulos, sin cortesía. Los guardaespaldas de Diego se movieron instintivamente para interponerse, pero él los detuvo con un gesto de su mano. Esto era inesperado, y en un mundo donde todo era predecible y coreografiado, lo inesperado tenía cierto atractivo. Diego Reyes extendió su mano con la sonrisa corporativa que había perfeccionado en innumerables reuniones de negocios. Encantado de finalmente conocerla, señorita Morales. He escuchado mucho sobre usted. Paloma miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. No me interesa su nombre, su encanto o lo que haya escuchado. Me interesa saber con qué derecho cree que puede llegar aquí y destruir un barrio entero, solo porque tiene dinero para hacerlo. La sonrisa de Diego vaciló ligeramente. La gente no rechazaba su saludo. La gente no lo interrumpía. La gente especialmente no lo acusaba de destruir barrios. Señorita Morales, su voz se enfrió varios grados. Entiendo que el cambio puede ser difícil, pero lo que estamos haciendo aquí es transformar un área deteriorada en algo que beneficiará a toda la comunidad. Empleos, comercio moderno, infraestructura actualizada. ¿Deteriorada? Paloma casi gritó la palabra. ¿Deteriorada? Esta es mi casa. Este barrio es donde crecí, donde mi padre creció, donde mi abuela creció. No está deteriorado, está vivido. Tiene historia, tiene alma, tiene gente real con vidas reales. Tiene edificios que violan códigos de construcción modernos. Diego la interrumpió, su paciencia profesional comenzando a desgastarse. Tiene infraestructura obsoleta que no cumple estándares básicos de seguridad. Y con todo respeto, señorita Morales, el sentimentalismo no es una estrategia de desarrollo urbano viable. Hizo un gesto amplio hacia la fonda detrás de ella. Este barrio necesita plusvalía, modernización, no fondas que venden antojitos grasientos y garnachas a obreros solo porque es para lo único que les alcanza la nómina. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un machete. Paloma lo miró fijamente, parpadeó una vez, 2 veces. No daba crédito a la audacia de este fresa ignorante. ¿Garnachas? ¿Comida? ¿Grasienta? Repitió lentamente, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo, el tipo de calma que tienen los volcanes antes de explotar. ¿Eso es lo que usted cree que hacemos aquí? Es un término económico, Diego continuó, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Comida de bajo costo, baja calidad nutricional, que perpetúa un ciclo de pobreza alimentaria. Valentina Paloma se giró bruscamente hacia la puerta de la fonda. «Tráeme el mole». Una mujer de la misma edad que Paloma Valentina, presumiblemente, apareció en la puerta con expresión confundida. «¿Qué? Paloma, ¿qué vas a?» «El mole. El que está en la estufa. Tráelo. Ahora». «Palo, no creo que debas». «Valentina». La voz de Paloma cortó como látigo. Vale desapareció y regresó momentos después con una olla grande de barro.
Vapor salía de ella y el aroma que emanaba era absolutamente abrumador. Chocolate amargo, chiles tostados, especias complejas que Diego no podía identificar, pero que de alguna manera le parecían vagamente familiares. Señorita Morales, el licenciado Ortega dio un paso adelante, alarmado. Cualquier acto de agresión física podría resultar en cargos criminales y... «No voy a ser violenta, Paloma», dijo con dulzura. Demasiada dulzura, el tipo de dulzura que precedía a huracanes. Tomó la olla de manos de Vale. Caminó hacia Diego con pasos medidos. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos cafés. Podía oler el aroma de cilantro y comino que se adhería a su piel de horas en la cocina. Esto dijo, levantando la olla ligeramente. Es mole poblano, la receta de mi bisabuela. Lleva 6 tipos de chiles diferentes: ancho, pasilla, mulato, chipotle, chile de árbol y guajillo. Lleva 3 tipos de chocolate: chocolate de metate de Oaxaca, chocolate abuelita y cacao puro. Lleva almendras, cacahuates, ajonjolí, pasas, plátano macho, jitomate, ajo, cebolla, canela, clavo, pimienta negra, comino, cilantro, orégano. Su voz se volvió más intensa con cada ingrediente. Y 22 ingredientes más que me tomó 3 horas preparar esta mañana, empezando a las 5 de la mañana. Este mole es la receta que mi bisabuela aprendió de su abuela durante la Revolución Mexicana. Es la receta que mi padre perfeccionó durante 30 años antes de que un ataque al corazón se lo llevara cuando yo tenía 15. Es la receta que ha alimentado a 3 generaciones de familias en este barrio. Trabajadores de construcción que gastan sus últimos pesos para comer algo que sabe a hogar. Madres solteras que traen a sus hijos aquí los domingos como tradición. Abuelos que vienen porque el sabor les recuerda a sus propias madres. Levantó la olla más alto y Diego tuvo un momento de claridad absoluta. Iba a terminar cubierto de mole. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. «No, espera», empezó, levantando las manos en defensa inútil. Demasiado tarde. Paloma inclinó la ola, pero no como Diego esperaba. No lo arrojó con violencia descontrolada. Fue casi ceremonial, casi reverente. La forma en que dejó que el mole chocolatoso, especiado, sagrado, se derramara sobre su camisa Armani blanca, $500. Su corbata Hermès de seda italiana, $800. Sus pantalones de vestir hechos a medida, $200. Y sus zapatos Oxford de cuero italiano hechos a mano, $000. El líquido estaba caliente. No hirviendo, Paloma. Claramente no quería quemarlo, solo humillarlo, pero definitivamente caliente. Diego sintió el calor atravesar la tela de su camisa, expandiéndose por su pecho. El olor lo envolvió como una ola sensorial, intenso, complejo, absolutamente abrumador. Y por un segundo, solo un fugaz segundo, algo se movió en las profundidades de su memoria. Una cocina llena de luz dorada, una voz femenina cantando suavemente, el aroma de chocolate y chile, su madre. Pero Diego enterró el recuerdo con la fuerza brutal que había perfeccionado en 10 años de práctica. Como había aprendido a enterrar todo lo que dolía, todo lo que lo hacía vulnerable, todo lo que amenazaba con romper la armadura cuidadosamente construida que llamaba profesionalismo. Por un momento eterno, nadie se movió. Los abogados de Diego estaban congelados en shock absoluto. Sus guardaespaldas no sabían si intervenir. Era esto un ataque que requería acción. Mauricio tenía la boca abierta, su tablet olvidada en su mano. Valentina tenía ambas manos sobre su boca, claramente horrorizada por lo que su amiga acababa de hacer. Y desde dentro de la fonda, una mujer mayor, probablemente la doña Coco del letrero, había salido y miraba la escena con ojos enormes. Y Paloma. Paloma dejó la olla vacía en el suelo con un clank definitivo y miró directamente a Diego. Esto dijo, su voz temblando pero firme. Es comida grasosa de bajo costo. Esto es lo que usted quiere destruir. Esto es lo que ni siquiera se molestó en probar, en entender, en respetar, antes de juzgarlo como inferior. Diego miró hacia abajo. Su atuendo de diseñador,
cuidadosamente seleccionado esa mañana para proyectar autoridad y éxito, estaba completamente arruinado. Marrón oscuro, goteando, probablemente imposible de limpiar. Podía sentir el mole escurriendo dentro de su zapato izquierdo, una sensación desagradable y ridícula. Y en algún rincón profundo de su cerebro, esa memoria persistente seguía intentando emerger. Un olor familiar, una voz que ya no escucharía nunca más, una cocina que ya no existía, pero la aplastó de nuevo. Levantó la vista hacia Paloma. Sus ojos grises que innumerables ejecutivos habían descrito como glaciales en momentos de negociación se encontraron con los cafés de ella. Interesante fue todo lo que dijo. Su voz era peligrosamente tranquila, el tipo de calma que precedía a tormentas corporativas, el tipo de calma que había destruido carreras enteras, que había cerrado acuerdos de millones, que había hecho que hombres poderosos sudaran en salas de juntas. Muy interesante. Se giró hacia el licenciado Ortega, quien rápidamente le ofrecía un pañuelo completamente inútil contra esta cantidad de mole. Licenciado, quiero que para mañana a las 9 de la mañana tenga listo el nuevo contrato de arrendamiento para esta propiedad. ¿Señor? Ortega parpadeó, confundido. El edificio es mío. Ella es inquilina. Quiero un nuevo contrato que aumente la renta de 15. 000 pesos mensuales a 150, 000 pesos mensuales, efectivo el primer día del próximo mes. Si no puede pagar, tiene 30 días para desalojar según los términos legales estándar. Paloma dio un paso atrás, la realidad de lo que acababa de hacer cayendo sobre ella como agua helada. Eso es ilegal. No puede aumentar el alquiler más del 10% anual según la ley de arrendamientos. Puedo, sí, el contrato anterior venció hace 3 años y han estado operando mes a mes. Desde entonces Diego la interrumpió, su sonrisa ahora completamente desprovista de calidez, lo cual, según mis abogados me acaban de confirmar, es exactamente el caso aquí. ¿Verdad, licenciado? Ortega revisó rápidamente unos papeles en su tablet, su rostro confirmando la terrible verdad. Es técnicamente correcto, señor. El contrato original firmado con el propietario anterior venció en marzo de 2022. Han estado operando en un acuerdo verbal mes a mes desde entonces. Bajo esas circunstancias, el nuevo propietario tiene derecho legal de establecer nuevos términos con 30 días de aviso. Perfecto Diego se quitó lo que quedaba de su corbata arruinada, el mole goteando de la seda italiana. 150, 000 pesos mensuales. Si para el día 1 del próximo mes no tiene el pago completo depositado en la cuenta que el licenciado Ortega le proporcionará, procederemos con el desalojo legal y formal. No tengo 150, 000 pesos, Paloma gritó, la desesperación comenzando a filtrarse a través de su furia. Apenas gano 30, 000 pesos al mes en total con la fonda. Usted lo sabe perfectamente, sabe que esto es imposible. Entonces Diego caminó hacia su Mercedes, dejando un rastro literal de gotas de mole en la acera como un camino grotesco de migas de pan. Sugiero que empiece a empacar sus pertenencias, señorita Morales. Se detuvo con su mano en la manija de la puerta del auto. Giró la cabeza, mirándola por encima de su hombro. Hay una alternativa. El corazón de Paloma latía tan fuerte que apenas podía escuchar sobre el rugido de sangre en sus oídos. ¿Qué alternativa? La sonrisa de Diego fue pequeña, fría, calculadora. Venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Torre Reforma, piso 42. Tengo una propuesta de negocio que podría interesarle. ¿Qué tipo de propuesta? Mañana, señorita Morales. Diego se subió al Mercedes y Beto rápidamente le entregó una toalla. ¿De dónde diablos la había sacado tan rápido? No llegue tarde. Odio cuando la gente llega tarde. El auto arrancó con un ronroneo suave de motor alemán de lujo, seguido por los otros 2 vehículos del convoy, dejando a Paloma parada en la calle cubierta en salpicaduras de mole, temblando. Valentina corrió hacia ella inmediatamente. «Paloma, Palo, Dios mío, ¿qué acabas de hacer?» Su voz era una mezcla de admiración horrorizada y pánico puro. Paloma miró sus manos.
Todavía olían a chocolate y chile y todas las especias que había pasado 3 horas mezclando perfectamente esa mañana. Las mismas manos que acababan de posiblemente destruir todo por lo que había trabajado desde la muerte de su padre. «No lo sé», susurró, la adrenalina comenzando a desvanecerse, dejando solo miedo frío en su lugar. «Dios mío, vale, no tengo idea de lo que acabo de hacer». Doña Coco, su madre, salió de la fonda lentamente, apoyándose en su bastón, moviéndose con la cautela de alguien que había sobrevivido un derrame cerebral 4 años atrás y todavía no confiaba completamente en su propio cuerpo. «Mija», dijo suavemente, pero había acero en su voz. «También creo que acabas de declarar la guerra al hijo del presidente de México, al hombre más poderoso de tu generación en este país». Paloma se dejó caer en el escalón de la entrada de la fonda, poniendo su cabeza entre sus manos, tratando de controlar la respiración que amenazaba con convertirse en hiperventilación. «Lo sé, mamá. Dios, lo sé. ¿Qué voy a hacer?» «Vas a ir a esa reunión mañana», doña Coco dijo firmemente. «Vas a escuchar lo que tiene que decir. Y luego vas a decidir si tu orgullo vale más que el techo sobre nuestras cabezas». Paloma levantó la vista, lágrimas de frustración y miedo picando sus ojos. «Pero mamá, ¿escuchaste lo que dijo? Llamó a tu comida, a la comida de la abuela, a todo lo que representamos, grasosa y de baja calidad. ¿Cómo puedo trabajar con alguien que...?» Mija, su madre, se sentó a su lado con un gruñido, sus rodillas protestando. «El orgullo no paga la renta. El orgullo no pone comida en la mesa. Y el orgullo definitivamente no le gana batallas al hijo del presidente». Puso una mano en la mejilla de Paloma. «Tu padre, que en paz descanse, era un hombre de principios y lo amaba por eso, pero también era pragmático, sabía cuándo pelear y cuándo negociar. Mañana vas a ir a esa oficina, vas a mantener la calma y vas a encontrar una forma de salvar esta fonda. ¿Entendido?». Paloma asintió miserablemente. Esa noche, mucho después de que cerraran la fonda, Paloma se quedó despierta en la pequeña habitación que compartía con su madre en el apartamento de un dormitorio arriba del restaurante. Miraba el techo agrietado, escuchando los sonidos familiares del barrio, música filtrándose de una ventana vecina, voces de familias cenando juntas, el ladrido ocasional de un perro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valentina. «Palo, encontré un artículo sobre Diego Reyes. Es mucho peor de lo que pensábamos. No solo es hijo del presidente, es CEO de Reyes Energy Group, valuada en $2,000 millones. Estudió en Wharton. Vivió 10 años en USA y Europa. Regresó hace 6 meses y ya cerró 5 megaproyectos. Y tiene una prometida, Isabelia Valdés, hija del senador. OMG, Palo, ¿en qué nos metimos?». Paloma cerró los ojos. Mañana tendría que enfrentarse al hombre que podría destruir todo lo que amaba. Paloma cerró los ojos, rogando que el amanecer tardara en llegar, pero el sol salió implacable, empujándola hacia un destino del que no tenía, absolutamente, ninguna idea de cómo iba a sobrevivir. Y esa misma sensación de supervivencia, pendiendo de un hilo, la acompañó hasta la mañana siguiente, intensificándose con cada metro que ascendía. Paloma Elena Morales García nunca había estado en un edificio tan alto en su vida. El elevador de Torre Reforma ascendía hacia el piso 42, y con cada piso que pasaba sentía que su estómago se quedaba varios niveles atrás. Las paredes de vidrio del elevador ofrecían vistas de Ciudad de México extendiéndose debajo como un océano de concreto y smog. El silencio dentro era casi antinatural, tan diferente del bullicio constante de Coyoacán. Se miró en el reflejo de las puertas cromadas. Había hecho su mejor esfuerzo. Vestido azul marino que normalmente reservaba para bodas, zapatos de tacón bajo que le apretaban los pies, cabello peinado en un moño que Valentina había insistido la hacía ver profesional. Aún así, se sentía completamente fuera de lugar. El elevador emitió un suave ding. Las puertas se abrieron a un mundo diferente. La recepción del piso 42 parecía sacada de una revista. Pisos de mármol blanco, paredes de vidrio con vistas 360 grados,
muebles minimalistas grises y blancos. Una recepcionista con traje impecable sonrió con perfección ensayada. «Buenos días. ¿Tienes cita?» «Sí, con Diego Reyes. ¿Soy Paloma Morales?» «Ah, sí. El señor Reyes la está esperando. El señor Salazar vendrá por usted». Paloma se sentó en un sillón de cuero que casi la tragó. En la pared, una pantalla gigante mostraba proyectos de Reyes Energy Group, paneles solares, turbinas eólicas, plantas geotérmicas, todas con palabras como sostenible, innovador, el futuro de México. El futuro de México, pensó amargamente, un futuro donde no hay espacio para fondas de 3 generaciones. Señorita Morales, un hombre de unos 30 años, traje gris, expresión amable. Roberto Salazar, asistente del señor Reyes. Llámeme Beto. Por favor, acompáñeme. La condujo por pasillos de vidrio, pasando oficinas donde gente en trajes caros hablaba en inglés, revisaba gráficas en pantallas enormes. Se detuvieron frente a una puerta. Diego Alejandro Reyes, Mendoza CEO. Beto tocó 2 veces, esperó 3 segundos. Abrió. «Señor, la señorita Morales está aquí. Que pase». Diego estaba detrás de un escritorio de caoba, impecable en traje azul oscuro, sin rastro del mole de ayer. Parecía más joven de lo que Paloma recordaba, quizás 28 o 29, con cabello negro peinado hacia atrás, ojos grises que la estudiaban con intensidad científica. Señorita Morales gesticuló hacia una silla. «Siéntese». Paloma se sentó, espalda recta. No iba a dejar que este hombre la intimidara más de lo que ya lo había hecho. Diego entrelazó sus dedos sobre el escritorio. «Iré directo al punto. He revisado sus libros contables, o lo que usted llama libros. Sus ingresos brutos rondan los 30,000 pesos, pero después de costos de operación e insumos, su margen de ganancia real es apenas de 8,000 pesos, a veces menos. Usted no está sobreviviendo, señorita Morales. Se está ahogando lentamente». Paloma apretó los dientes. «Más o menos». «Entonces tenemos un problema. Usted no puede pagar. Yo no puedo permitir que un inquilino permanezca sin cumplir el contrato. Lo cual nos lleva a 2 opciones. 1. Usted desaloja voluntariamente y acepta la compensación original. 2. Se detuvo estudiándola. Trabajamos juntos». Paloma parpadeó. «¿Perdón?». Diego se levantó, caminando hacia la ventana, el sol matutino iluminándolo desde atrás. Reyes Energy Group organiza numerosos eventos durante el año. Galas de caridad, cenas con inversionistas internacionales, reuniones con funcionarios gubernamentales. Para estos eventos necesitamos catering de alta calidad. Se giró para mirarla. «Y tengo un problema. Los caterers que usamos no entienden la comida mexicana auténtica. Hacen fusión, Tex-Mex, versiones modernizadas que insultan a nuestros invitados mexicanos y decepcionan a extranjeros que esperan algo genuino». Regresó al escritorio, abriendo una carpeta. Investigué su fondo, 1 año en Le Cordon Bleu, México, antes de retirarse. Becas completas, mejor de su clase. Profesores la llamaron talento generacional. Y ayer, aunque usó mi ropa como lienzo para su arte culinario, no pude evitar notar que el mole tenía un aroma extraordinariamente complejo. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Esta es mi propuesta. Durante 3 meses será chef exclusiva para nuestros eventos. Aproximadamente 12 eventos, desde galas de 200 personas hasta cenas íntimas de 20. Cada evento tiene presupuesto generoso. Tendrá acceso a mejores ingredientes, equipo profesional, equipo de cocina bajo su dirección». Deslizó un documento hacia ella. «A cambio, no aumentaré su renta. Mantendrá 15,000 pesos mensuales. Y si al final de los 3 meses ha cumplido satisfactoriamente 80% o más de invitados califican su comida como excelente, le daré 3 cosas. Contrato de arrendamiento de 10 años a renta fija, 500,000 pesos de inversión para renovar su fonda y oportunidad de ser proveedora oficial permanente de catering». Paloma miró el documento sin tocarlo. «¿Y si no acepto?». 30 días para desalojar.
Y si acepto, pero usted decide que mi comida no es satisfactoria, por primera vez, algo que podría ser respeto cruzó los ojos de Diego. Buena pregunta. Aquí está, la cláusula señaló un párrafo. La satisfacción no será determinada subjetivamente por mí, sino por encuestas anónimas de invitados. Si 80% o más califican la comida como excelente o sobresaliente, se considera cumplido. Las encuestas serán administradas por firma independiente, no mi personal. Paloma finalmente tomó el documento, leyéndolo. Era largo, lleno de jerga legal, pero los términos parecían justos, sorprendentemente justos. ¿Por qué?, preguntó, levantando la vista. ¿Por qué hacer esto? Podría simplemente desalojarme. Diego se sentó nuevamente, su expresión ilegible. Porque ayer hizo algo que nadie ha hecho en años. Me sorprendió. Y en mi mundo, señorita Morales, las sorpresas son valiosas. Si su talento para cocinar es ni siquiera la mitad de impresionante que su talento para el drama público, desperdiciaría una oportunidad de negocio al no aprovecharlo. Paloma sostuvo su mirada, buscando la trampa. ¿Y qué gana usted realmente? La sonrisa de Diego fue pequeña. Satisfacción. No me gusta perder. Ayer me hizo quedar como tonto frente a mis empleados. Esto me da 3 meses para equilibrar las cosas. Ah, ahí estaba. Esto era venganza. Sofisticada, bien vestida venganza corporativa. Quiere humillarme, Paloma dijo en voz baja. Quiero que trabaje para mí, Diego corrigió. Si eso es humillante o empoderador depende de su perspectiva. Paloma pensó en su madre, en Vale, en la cocina de Doña Coco. Pensó en 3 generaciones. Si acepto, tengo condiciones. Diego levantó una ceja. ¿Condiciones? 1. Elijo mis ingredientes y proveedores. No voy a cocinar con productos importados cuando el mejor chile está en la Merced. 2. Mi equipo incluye a Valentina. ¿Ella trabaja conmigo o no hay trato? 3. Nada de fusión o modernización. Si contrata cocina mexicana auténtica, eso es lo que obtendrá. Sin trufa en pozole, sin foie gras en tamales, sin pendejadas pretenciosas. Diego la miró durante un largo momento. Luego, increíblemente, sonrió. ¿Algo más? Sí, respeto. Puede que trabaje para usted, pero no soy su empleada. Soy contratista independiente. No uso uniforme de mesera. No me llama muchacha. Y definitivamente no tolero que nadie trate mi comida como grasosa otra vez. El silencio se extendió. Entonces Diego extendió su mano. Trato, señorita Morales, con una condición mía. ¿Cuál? El primer evento es este sábado. Gala de caridad en el Museo de Antropología. 180 invitados. Tema: Raíces de México. Necesito menú de 5 tiempos representando diferentes regiones. Tiene 4 días. 4 días. Para 180 personas. 5 tiempos. Era imposible. Paloma tomó su mano y la estrechó. Trato. El sábado llegó como torbellino. Paloma había pasado 4 días en pánico controlado, diseñando y rediseñando el menú, visitando 5 mercados, probando cada receta hasta la perfección. Menú final. Esquites gourmet de Michoacán. Tostadas de atún de Baja California. Chiles en nogada de Puebla. Mole negro oaxaqueño. Ate de membrillo con queso de Querétaro. Llegó al museo a las 2 de la tarde. Durante 5 horas y media, ella, Vale y 6 ayudantes trabajaron como máquinas. A las 7:30 de la tarde, los primeros invitados llegaron. Paloma los observó desde la cocina. Empresarios en smoking, políticos, invitados internacionales. Y Diego, impecable, sonrisa corporativa, saludando a todos. A su lado, una mujer deslumbrante en vestido rojo se colgaba de su brazo posesivamente, Isabela Valdés. El servicio comenzó. Paloma observó ansiosamente mientras los invitados probaban cada platillo. Vio caras de sorpresa, ojos cerrándose en placer, gente pidiendo segundas porciones. Cuando sirvieron los chiles en nogada, observó a Diego recibir su plato. Vio cómo cortó un pedazo, se lo llevó a la boca y se detuvo. Su expresión cambió.
La máscara corporativa se deslizó. Por un momento vio algo más. Sorpresa, reconocimiento. Diego cerró sus ojos, masticó lentamente. Cuando los abrió, buscó la cocina con la mirada. Sus ojos se encontraron a través del vidrio. Diego asintió. Una vez, un gesto pequeño que nadie más notó. Pero Paloma lo sintió como un trueno. Las encuestas llegaron 3 días después. 94% calificaron como sobresaliente o excelente. Diego envió un email. Buen trabajo. Primer evento, aprobado. El segundo evento fue 2 semanas después. Cena para inversionistas estadounidenses en su residencia de Playa del Carmen. Cuando Paloma llegó en jet privado, algo que nunca imaginó experimentar la villa la dejó sin aliento. 3 pisos, frente al mar, cocina que parecía de revista. Esta cocina fue diseñada por mi madre Diego, explicó esa tarde, tocando las encimeras con reverencia. Ella amaba cocinar. Cuando era niño, mis mejores recuerdos eran estar aquí, ayudándola. Se detuvo abruptamente. Esa noche, Paloma preparó taquiza gourmet, pastor en trompo tradicional, pescado estilo Ensenada, quelites con queso de rancho, maridaje con mezcales artesanales. Todo iba perfecto hasta que uno de los inversionistas, Charles Whitmore arrogante, condescendiente, empezó a criticar cada platillo, comparándolos desfavorablemente con restaurantes europeos. Luego, durante el postre, Paloma vio a Whitmore acorralar a Valentina en el patio, su mano bajando de su hombro a su cintura, más abajo, sus palabras arrastrándose por alcohol. «Vamos, hermosa». Solo un tour privado de la playa. Diego apareció en 3 zancadas. «Quítale las manos de encima. Ahora». «Oh, vamos», Reyes Whitmore trató de reír. «Es solo una». «Es mi empleada», Diego lo interrumpió, su voz hielo puro. «Y acabas de acosarla sexualmente bajo mi techo. Beto, escolte al señor Whitmore a su habitación». Diego Whitmore amenazó. «Si haces esto, $200 millones. «No me importan los 200 millones», Diego dijo. Y Paloma vio que lo decía en serio. «Algunas cosas son más importantes. La dignidad de quienes trabajan para mí es una de ellas». Los otros inversionistas, lejos de estar horrorizados, parecieron impresionados. Uno se acercó. «Respeto eso, Diego. Mi firma podría estar interesada en liderar sin Whitmore». Después, cuando todos se fueron, Paloma y Diego se quedaron solos en el patio bajo las estrellas. «Acabas de sacrificar 200 millones por principios», Paloma dijo. «Sacrifiqué a un inversor tóxico». Diego se acercó. «Hay diferencia». Se miraron. «Tan cerca». «Dime que me detenga», Diego susurró. «No puedo». «¿Por qué no?» «Porque yo también estoy cayendo». Y bajo un cielo lleno de estrellas, Diego besó a Paloma. El beso fue suave, tentativo, luego se profundizó. Sus manos en su cintura, las de ella en su cabello, el mundo derritiéndose hasta que solo existió esto. El sabor, el calor, la perfecta sincronización. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. «No sé qué estoy haciendo, pero siento todo. Es aterrador». «Yo también», Paloma admitió. Se besaron de nuevo, perdidos en el descubrimiento de algo que ninguno había planeado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Esa noche, bajo el cielo de Playa del Carmen, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran solo chef y jefe, ni siquiera solo amantes. Se habían convertido en cómplices. Esa complicidad creció silenciosamente durante los días siguientes, echando raíces en lugares que Diego había mantenido cerrados durante una década. 2 semanas después de esa primera noche bajo las estrellas, Diego llamó a Paloma con una petición extraña que le heló el corazón y lo derritió al mismo tiempo. «El próximo fin de semana es el aniversario de la muerte de mi madre». Su voz sonaba diferente por teléfono, más vulnerable. «Hace 10 años que murió, y nunca he podido honrarla apropiadamente. Hacer un altar, preparar sus comidas favoritas. Me duele demasiado». Una pausa. «Pero creo que estoy listo ahora, y necesito tu ayuda para hacer su mole. ¿Vendrías conmigo a Playa del Carmen este fin de semana?» Paloma sintió algo expandirse en su pecho. «Por supuesto que sí».
Llegaron a la villa un viernes por la mañana. Diego la llevó directamente al tercer piso, a una habitación que Paloma nunca había visto. Cuando abrió la puerta, ella entendió por qué. Era un santuario. Paredes cubiertas con fotografías de una mujer hermosa, cabello negro largo, ojos café cálidos, sonrisa que iluminaba cada imagen. Sofía Reyes en su boda, embarazada, sosteniendo a un bebé Diego. En la cocina cubierta de harina, riendo. Con Diego adolescente, ambos cubiertos de pintura. Una vida entera en fotografías. En el centro, una mesa vacía, diseñada para altar, pero sin nada. No he podido hacer esto desde que murió, Diego admitió, voz quebrándose. Hacer un altar, honrarla. Dolía demasiado. Paloma tomó su mano. Hagámoslo juntos. Pasaron la mañana construyendo el altar. Fotografías, cempasúchil, flores amarillas, tradicionales, velas, incienso de copal, objetos preciados, libro favorito de Sofía, rosario, bufanda que todavía olía débilmente a su perfume. Luego, la parte más importante, la comida. Mamá amaba el mole poblano Diego, explicó mientras bajaban a la cocina. Pero no cualquier mole. Tenía receta específica que aprendió de su abuela en Puebla. Pasaba 3 días preparándolo para ocasiones especiales. ¿Recuerdas los ingredientes? Recuerdo los aromas más que los nombres. Cerró los ojos, transportándose al pasado. Recuerdo el olor a canela y anís estrellado. Recuerdo que usaba chocolate de metate que le traían específicamente de Oaxaca. Y el plátano macho. Ella decía que tenía que estar en su punto exacto de madurez, negro por fuera pero dulce como miel por dentro. Y el ajonjolí, Dios, el ajonjolí. Decía que si se quemaba un segundo, arruinaba todo el plato. Empecemos ahí, Paloma dijo gentilmente. Tú vas a hacer esto, yo solo guiaré. Durante 6 horas, Diego cocinó. Paloma lo instruyó. Cómo tostar chiles sin quemarlos, cómo moler especias en molcajete de piedra, cómo equilibrar dulce del chocolate con picante de chiles, cómo saber cuándo la textura era perfecta. Y mientras cocinaba, Diego habló sobre su madre, sobre cómo había sido su ancla, su alegría, su conexión con México cuando su padre estaba ocupado con política, sobre cómo le había enseñado a amar comida, música, arte, sobre cómo en sus últimos días con cáncer, cuando casi no quedaba nada de ella, aún insistía en hablarle sobre recetas, tradiciones, mantener vivas sus raíces. Me hizo prometerle algo, Diego dijo, mientras agregaba chocolate rallado al mole. El día antes de morir, tomó mi mano y dijo, «Mijo, prométeme que nunca olvidarás quién eres. No importa dónde vayas, qué hagas, cuánto dinero ganes. Tú eres mexicano, eres mi hijo. Eres nieto de una mujer de Puebla que aprendió a hacer mole de su abuela. Esas raíces son tu fuerza. Prométeme que nunca las cortarás». Su voz se quebró. Y le prometí. Pero luego murió, papá me envió lejos, y fue más fácil olvidar, convertirme en alguien nuevo, alguien sin raíces dolorosas. Paloma puso su mano sobre la suya. Pero ahora estás recordando. Sí, gracias a ti. Cuando el mole estuvo listo, Diego tomó una cucharada, la probó con ojos cerrados. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por su rostro. Es exacto, susurró. Exactamente como ella lo hacía. ¿Cómo? No fui yo, Paloma dijo suavemente. Fuiste tú. Tus manos recuerdan lo que tu mente olvidó. Ella te enseñó bien. Diego se derrumbó entonces, finalmente permitiéndose llorar por la madre perdida hace 10 años. Paloma lo sostuvo mientras sollozaba. Cuando se calmó, subieron el mole al altar. Diego habló en voz alta. Mamá, sé que he estado perdido, sé que rompí mi promesa, pero estoy encontrando mi camino de regreso. Y es gracias a esta mujer increíble. Jaló a Paloma más cerca. Mamá, te presento a Paloma Elena Morales García. Es chef, como tú. Es apasionada, valiente, talentosa, y creo que me estoy enamorando de ella. Paloma sintió su corazón detenerse. Diego. Es cierto, se giró hacia ella. Sé que es rápido, sé que es complicado, pero Paloma, me has devuelto a mí mismo.
Me has enseñado que está bien sentir, recordar, ser mexicano y estar orgulloso. Tomó sus manos. ¿Me darías el honor de ser mi novia? Oficialmente. Públicamente, sin escondernos. Paloma miró sus ojos grises. Vio vulnerabilidad, miedo, esperanza. Y tomó el salto. Sí. Diego la levantó, haciéndola girar, ambos riendo y llorando. En el altar, las velas parpadearon como tocadas por brisa invisible. La felicidad duró exactamente 3 días. El lunes, fotos de Diego y Paloma besándose en Playa del Carmen aparecieron en todas las revistas de sociales. Titular: escándalo. Diego Reyes rompe compromiso con Valdés por chef de fonda. A las 2 de la tarde, Diego fue convocado a reunión de emergencia de junta directiva. Su padre, presidente Emiliano Reyes, apareció por videoconferencia, rostro máscara de furia controlada. Diego, has hecho decisiones cuestionables últimamente. Los números son excelentes, papá. 180 millones en nueva inversión. No hablo de números, Emiliano interrumpió. Hablo de juicio, de presentar imagen apropiada, de no humillar a familia Valdés y arruinar alianzas políticas por una empleada temporal. Paloma no es empleada temporal. Peor aún, Emiliano respiró profundo. Te doy un ultimátum. Tienes una semana para elegir. Terminas con esta mujer y te casas con Isabela como planeamos, o te destituyo como CEO. Además, congelaré tus fondos, bloquearé tus cuentas y te eliminaré del testamento. Te dejaré sin nada, Diego, sin un solo peso. Eso es chantaje. Es realidad. Una semana. La pantalla se apagó. Esa noche, Diego fue a la cocina de Doña Coco. Se veía destrozado. Mi padre me dio a elegir, le dijo a Paloma. Tú o todo lo demás. Paloma sintió su corazón romperse. Diego, no puedes perder todo por mí. ¿Y si vales más que todo eso? No seas ridículo. Soy chef de fonda. Tú eres tú. Paloma tomó sus manos. Durante 10 años viví la vida que mi padre quería. Fui miserable. Contigo, por primera vez, siento alegría, propósito, amor. ¿Qué pasa en 6 meses cuando extrañes tu vida? Conseguiré trabajo. Empezaré mi empresa. Algo mío. Paloma se alejó, lágrimas cayendo. Estás en cuento de hadas. Necesitas tiempo para pensar sin mi influencia. Una semana. Piensa sobre lo que quieres. Si después todavía me quieres, hablaremos. No necesito tiempo. Por favor, sus ojos suplicaban. Hazlo, por mí. Diego finalmente asintió. Una semana. Pero no cambiaré de opinión. Los siguientes 7 días fueron infierno. Diego no llamó. Paloma vio noticias. Diego asistía a eventos con Isabela. Artículos especulaban sobre compromiso inminente. El 7º día, el abogado de Diego llamó. Señorita Morales, venga a Torre Reforma inmediatamente. Hay algo que debe ver. Cuando Paloma llegó a la sala de juntas, todos los miembros de junta estaban ahí. Y Diego, Paloma, viniste. Diego, ¿qué es esto? Reunión de emergencia, llamada por mí, para hacer anuncio. Se giró hacia la junta. Mi padre me dio a elegir entre Paloma y mi posición. Pasé esta semana considerando. Me di cuenta, no puedo tener ambos mientras él tenga control. Siempre usará empresa como palanca. Con un movimiento fluido, extrajo un sobre manila del interior de su saco y lo deslizó sobre la mesa de caoba. El sonido del papel deslizándose fue lo único que se escuchó en la sala. Esta es mi renuncia irrevocable como CEO, efectiva inmediatamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, denso y pesado, seguido instantes después por un murmullo de incredulidad que recorrió la mesa como una corriente eléctrica. Paloma sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que aferrarse al respaldo de una silla de piel para no desplomarse ahí mismo. Además, continuó Diego, elevando la voz apenas lo suficiente para acallar los murmullos, estoy vendiendo el 100% de mis acciones a un consorcio de empleados de nivel medio. Ya está notariado. De esta forma, democratizo la propiedad y aseguro que mi padre ya no pueda controlar la empresa unilateralmente. Se acabó el reinado absoluto. Se giró hacia Paloma.
Pasé esta semana sin ti. Fueron 7 días más miserables de mi vida. Ninguna cantidad de dinero vale nada sin ti. Cruzó hacia ella. Elegí. Te elegí a ti, sobre todo. Pero acabas de renunciar a todo. No renuncié a nada que importe, Diego dijo ferozmente. Renuncié a cosas. Gané libertad, integridad, oportunidad de construir vida contigo. Tomó sus manos. No tengo trabajo. No sé qué haré mañana. Probablemente solo tengo dinero para un año. Y mi padre probablemente nunca me hable. Pero soy libre y quiero usar esa libertad para construir vida contigo. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro. Te amo, Paloma rió a través de lágrimas. Te amo tanto. ¿Es un sí?, preguntó él, con esa vulnerabilidad que solo ella conocía. Sí, 1000 veces sí, respondió Paloma, riendo entre lágrimas. Diego no esperó un segundo más. La tomó por la cintura y la levantó en el aire, girando con ella, mientras la tensión en la sala de juntas se rompía finalmente, estallando en una ovación espontánea de los accionistas y empleados que resonó contra las frías paredes de cristal de Torre Reforma. Por primera vez, ese edificio fue testigo de algo real. Esos aplausos marcaban el final de una era y el comienzo de otra. La sala de juntas de Torre Reforma, testigo de innumerables fusiones frías y calculadas, nunca había presenciado una renuncia por amor. Y ahora, mientras los aplausos llenaban el espacio elegante, Diego apenas los escuchaba. Lo único que importaba era la mujer en sus brazos, Paloma, quien lloraba y reía al mismo tiempo, aferrándose a él como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Diego Paloma susurró contra su pecho, su voz mezclándose con el sonido de las celebraciones a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Diego se rió, y el sonido salió más libre y genuino de lo que había sonado en años, quizás en una década completa. Honestamente no tengo ni idea, pero lo descubriremos juntos. Roberto Delgado, el CFO que había defendido a Diego durante toda la reunión, se acercó con una sonrisa cálida que contrastaba con su usual seriedad corporativa. Diego, si alguna vez necesitas consejo o conexiones para tu próxima empresa, sabes dónde encontrarme. Lo que hiciste hoy, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Eso fue verdadero liderazgo. El tipo que inspira, no el tipo que intimida. Uno por uno, los miembros de la junta se acercaron. Incluso aquellos que habían estado indecisos durante la reunión, ahora ofrecían apoyo, contactos, palabras de aliento genuino. Era como si la decisión de Diego hubiera liberado algo en todos ellos, un recordatorio de que había cosas más importantes que los balances y las valoraciones de empresas. María Torres, conectada desde Monterrey, habló desde la pantalla. Diego, Paloma, les deseo todo el éxito del mundo. Y cuando abran ese restaurante, seré su primera cliente de Monterrey. Cuando finalmente salieron del edificio de Torre Reforma esa tarde de lunes, el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste, bañando Paseo de la Reforma en tonos dorados. Diego llevaba solo una caja pequeña de cartón con sus pertenencias personales, algunas fotografías enmarcadas de su madre, un par de libros sobre energía renovable que había comprado con su propio dinero, una taza de café que decía World's Oldest CEO, que Beto le había regalado como broma navideña. ¿Eso es todo?, Paloma preguntó, mirando la caja modesta. 6 meses como CEO de una empresa multimillonaria y solo llevas eso. Diego dejó la caja en el suelo por un momento, mirando el edificio de vidrio y acero que se elevaba hacia el cielo. Había pasado los últimos 6 meses de su vida en ese edificio, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados, negociando acuerdos de millones de dólares, construyendo un legado que ahora pertenecía a otros. Lo demás era de la empresa, dijo finalmente, encogiéndose de hombros. Esto es lo único que realmente era mío, y honestamente es todo lo que necesito. Caminaron por Paseo de la Reforma, una pareja extraña entre la multitud de ejecutivos que se apresuraban hacia sus siguientes reuniones. Diego todavía en su traje de diseñador, que pronto tendría que reemplazar con ropa más práctica. Paloma en su vestido azul marino, que ya mostraba las arrugas de un día largo y emocional.
A mitad de camino hacia la estación del metro El Metro, algo que Diego no había usado en 10 años, Paloma se detuvo abruptamente en medio de la acera. Diego, su voz, tenía un tono de urgencia que hizo que él se detuviera inmediatamente. Necesito que me digas la verdad. Ahora, antes de que sigamos adelante. ¿Qué verdad? ¿Estás seguro de esto? Sus ojos cafés lo miraron con intensidad feroz, porque acabamos de salir de ese edificio, pero todavía podemos regresar. Todavía puedes llamar a tu padre, disculparte, recuperar tu posición. Todavía hay tiempo para... Diego dejó la caja en el suelo de nuevo. Tomó el rostro de Paloma entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Paloma Elena Morales García. Escúchame bien, porque solo voy a decir esto una vez. He pasado 10 años de mi vida tomando las decisiones correctas. Fui a la universidad correcta porque mi padre lo decidió. Trabajé en las empresas correctas porque era lo que se esperaba. Dije las cosas correctas en las juntas correctas para impresionar a las personas correctas. Su voz se suavizó. Y cada día me sentía más vacío. Cada mañana me despertaba en mi penthouse de lujo y me preguntaba si esto era realmente todo lo que la vida tenía para ofrecer. Dinero, poder, prestigio y ninguna felicidad real. La besó suavemente, dulcemente, en medio de Paseo de la Reforma, mientras los transeúntes los rodeaban como un río alrededor de 2 piedras. Por primera vez en mi vida, acabo de tomar la decisión equivocada según todos los demás. Mi padre piensa que estoy loco. La mitad de esa junta probablemente piensa lo mismo. Las revistas de negocios van a destrozarme en sus artículos. ¿Y sabes qué? No me importa. Porque esta decisión equivocada se siente absolutamente correcta aquí. Puso su mano sobre su corazón. Entonces sí, Paloma, estoy seguro. Más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Paloma lo miró durante un largo momento, buscando cualquier señal de duda, de arrepentimiento, de incertidumbre. Todo lo que vio fue claridad absoluta. Entonces dijo finalmente, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Hagamos esto, construyamos algo juntos, algo que sea completamente nuestro. ¿Qué tipo de algo? Paloma pensó por un momento, su mente claramente trabajando a través de posibilidades. Luego, sus ojos se iluminaron con ese brillo particular que Diego había aprendido a asociar con sus mejores ideas. Un restaurante, dijo, las palabras saliendo rápido, emocionadas, pero no una fonda pequeña como la de mi mamá, y tampoco un lugar corporativo elegante como los que usabas para tus eventos. Algo intermedio. Un lugar donde la comida mexicana auténtica se sirva con el respeto y la atención al detalle que merece, en un ambiente hermoso que honre la tradición sin sentirse anticuado. Se detuvo, mirándolo con ojos brillantes. Un lugar que honre a nuestras madres. La tuya que amaba cocinar y te enseñó a valorar las raíces mexicanas, y la mía que ha mantenido viva la tradición familiar a pesar de todos los obstáculos. ¿Qué piensas? Diego sonrió. Y fue la sonrisa más genuina, más libre, más completamente feliz que Paloma había visto en él. Pienso que es perfecto, pero necesita un nombre. Ya tengo uno, Paloma dijo inmediatamente, como si hubiera estado esperando que él preguntara. Raíces, porque es de donde venimos, y es exactamente a donde ambos necesitábamos regresar. Diego la levantó del suelo y la hizo girar en medio de Paseo de la Reforma, completamente ajeno a las miradas curiosas de los transeúntes, completamente perdido en este momento perfecto. Raíces repitió cuando finalmente la bajó. Sí, es absolutamente perfecto. Y así, en medio de una de las avenidas más importantes de Ciudad de México, bajo el sol de la tarde de un lunes ordinario que se había convertido en algo extraordinario, Diego Alejandro Reyes Mendoza y Paloma Elena Morales García sellaron su decisión con un beso. No tenían plan de negocios detallado, no tenían ubicación identificada, no tenían equipo contratado o menú finalizado, pero tenían algo más importante, tenían un sueño compartido y tenían el uno al otro. Era suficiente, más que suficiente, era todo. Los meses que siguieron
Fueron una montaña rusa de emociones, desafíos y pequeñas victorias que se sentían como triunfos monumentales. Diego se mudó oficialmente a Coyoacán una semana después de su renuncia, dejando atrás su penthouse en Polanco, con sus vistas panorámicas y sus acabados de lujo. El apartamento que encontró a solo 3 cuadras de la cocina de Doña Coco tenía 2 habitaciones pequeñas, un baño con azulejos agrietados que probablemente databan de los años 70 y una cocina con solo 2 quemadores que funcionaban correctamente. Beto, quien había venido a ayudarlo con la mudanza, miró alrededor del espacio diminuto con expresión de incredulidad apenas contenida. «Jefe, Diego, esto es». «Perfecto», Diego completó la frase, y lo decía completamente en serio. «Es perfecto, Beto. Pero señor, sus cuentas personales, el presidente las congeló antes de que pudiera transferir la mayor parte». Beto advirtió con preocupación. «Lo que le queda es básicamente lo que tenía en efectivo y su liquidación. No es el presupuesto al que está acostumbrado». «Lo sé, Beto. Tendremos que ser creativos, muy creativos». Y lo era, porque era suyo, realmente suyo, no pagado por su padre o por la empresa familiar, pagado con su propio dinero, sus propios ahorros, el resultado de su propio trabajo. Y más importante, era un hogar que estaba construyendo conscientemente, no un espacio de exhibición diseñado para impresionar a socios de negocios. Los primeros días fueron un ajuste. Diego, quien no había cocinado una comida completa en años, tuvo que reaprender habilidades básicas. Quemar arroz se convirtió en una ocurrencia regular. Las tortillas que intentó hacer a mano fueron descritas por Paloma como más parecidas a suelas de zapatos que a comida, pero aprendió. Con paciencia infinita, Paloma le enseñó. Y lentamente, el hombre que había dirigido reuniones de junta en 3 idiomas aprendió a picar cebollas sin llorar, a tostar chiles sin quemarlos, a hacer un caldo que no sabía a agua sucia. En abril, 2 meses después de la renuncia de Diego, encontraron el local perfecto para raíces. Estaba en la colonia Roma Norte, en una calle tranquila, bordeada de árboles que ofrecía el equilibrio perfecto entre accesible y aspiracional. El edificio había sido una casa particular en los años 20, luego una galería de arte en los 80, y más recientemente había estado vacío durante casi 2 años. 2 pisos, ventanas grandes que permitirían luz natural abundante, techos altos con vigas de madera expuestas que habían sido cubiertas con paneles falsos, pero que podrían restaurarse. Un pequeño patio trasero que podría convertirse en área de comedor al aire libre. Era perfecto. También era completamente fuera de su presupuesto. La renta es 85,000 pesos mensuales, el agente inmobiliario explicó. Más depósito de 3 meses más. «Lo tomaremos», Diego dijo antes de que el hombre terminara. Paloma lo jaló a un lado. «Diego, eso es casi 6 veces lo que pago por la fonda. No podemos». «Sí podemos». Diego insistió. «Tengo ahorros. Y si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Este lugar. Paloma, imagina lo que podríamos crear aquí». Y cuando Paloma cerró sus ojos e imaginó mesas de madera restaurada, luz dorada, filtrándose por las ventanas, el aroma de mole llenando el espacio, gente riendo y comiendo, y creando memorias, supo que él tenía razón. Firmaron el contrato esa misma tarde. Las renovaciones comenzaron en mayo, y fue entonces cuando Diego realmente entendió lo que significaba trabajo físico. Había pasado la última década en oficinas con aire acondicionado, su ejercicio más extenuante, siendo sesiones ocasionales en gimnasios de lujo. Ahora pasaba 12 horas al día lijando pisos, pintando paredes, restaurando esas vigas de madera que habían descubierto bajo los paneles falsos. Sus manos, antes suaves de alguien que nunca había hecho trabajo manual, desarrollaron callos. Su espalda dolía constantemente. Terminaba cada día cubierto de polvo, pintura y sudor. Y era glorioso. Beto venía los fines de semana para ayudar, trayendo amigos que sentían lealtad hacia Diego, incluso después de su salida de Reyes Energy Group.
Doña Coco supervisaba desde una silla que habían puesto para ella en una esquina, ofreciendo consejos y ocasionalmente regañándolos cuando hacían algo particularmente tonto. Valentina estaba ahí casi todos los días, ayudando a planear el diseño del comedor, creando listas de inventario, comenzando a reclutar personal potencial. Pero a pesar de todo el progreso, a pesar de todo el trabajo, había un problema creciente que ninguno de ellos podía ignorar por mucho tiempo. El dinero se estaba acabando. Era mediados de junio cuando la realidad financiera los golpeó con fuerza total. Paloma había estado trabajando en las hojas de cálculo durante horas, revisando números una y otra vez, esperando que de alguna manera mejoraran mágicamente. No lo hicieron. Eran las 3 de la mañana cuando Diego la encontró en la mesa de la cocina de su apartamento, rodeada de papeles, su laptop brillando en la oscuridad, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Paloma se arrodilló junto a su silla. ¿Qué pasa? Ella empujó la laptop hacia él sin palabras. Diego miró los números y sintió su estómago hundirse. Habían gastado casi el doble del presupuesto original en renovaciones. Los permisos habían requerido propinas inesperadas para funcionarios de gobierno. El equipo de cocina profesional, hornos, estufas, refrigeradores industriales, era significativamente más caro de lo que habían anticipado. Y todavía necesitaban fondos para inventario inicial, nómina para los primeros meses, marketing. Nos quedan fondos para aproximadamente 2 meses más de operación. Paloma dijo, su voz plana por agotamiento y desesperación. Si no abrimos para principios de septiembre y comenzamos a generar ingresos inmediatamente, nos quedaremos sin dinero, Diego, terminó la frase. Se sentó en el suelo junto a su silla, procesando la información. Podría llamar a su padre. Podría pedir prestado de amigos adinerados. Podría. No, eso sería admitir derrota. Eso sería validar todas las predicciones de su padre sobre cómo fallaría sin el apellido Reyes respaldándolo. Encontraremos una forma, dijo finalmente, tomando su mano. No sé cómo todavía, pero la encontraremos. Paloma lo miró con ojos rojos de llorar. Diego, ¿qué tal si esto fue un error? ¿Qué tal si tu padre tenía razón? ¿Qué tal si el amor realmente no es suficiente para construir un negocio exitoso? No, Diego, dijo ferozmente, jalándola del suelo hasta su regazo, sosteniéndola mientras ella finalmente se permitía sollozar apropiadamente. No fue un error, y vamos a demostrárselo a todos, especialmente a nosotros mismos. Pero esa noche, sosteniendo a Paloma mientras dormía inquieta en sus brazos, Diego se permitió un momento de duda. ¿Y si realmente había sido un error? ¿Y si había arrastrado a Paloma a su desastre financiero? ¿Y si? No, no iba a permitirse pensar así. Encontrarían una forma. Tenían que hacerlo. La salvación no llegó con fanfarrias, sino a través de un simple post de Instagram. Un blogger gastronómico local, conocido como El Dragón de la Roma, pasó por la construcción una tarde. Reconoció a Diego, cuyo rostro había estado en las revistas de negocios, lijando una puerta vieja, lleno de aserrín. Intrigado, subió una foto con el texto: ¿Ese no es el heredero de Reyes Energy lijando madera en la Roma? ¿Qué está pasando aquí? La imagen se viralizó en Twitter. El CEO carpintero se convirtió en tendencia. 3 días después, Sarah Chen, una corresponsal de The New York Times que estaba en la ciudad cubriendo gastronomía, vio el revuelo digital. La historia olía mejor que cualquier guiso. El príncipe que dejó el castillo para cocinar mole. Sara apareció en el sitio de construcción de raíces un martes por la tarde, esquivando botes de pintura y cables sueltos. Disculpen, dijo con un español acentuado pero correcto. Sé que están hasta el cuello de trabajo, pero si la mitad de los rumores son ciertos, esta es la historia del año. ¿Tienen 30 minutos? Esos 30 minutos se convirtieron en 3 horas. Diego y Paloma le contaron todo. ¿Cómo se conocieron? Sara se rió a carcajadas con la historia del mole, la evolución de su relación, la decisión de Diego de renunciar, los desafíos de construir algo desde cero, su visión para raíces. Sara probó algunas de las recetas de prueba que Paloma había estado perfeccionando.
Cerró sus ojos en éxtasis con el mole negro. «Esto es extraordinario», dijo. «No solo la comida, aunque la comida es increíble, la historia completa, el sacrificio, la autenticidad, la pasión». Sacó su tarjeta de presentación. «Voy a escribir esto. Y creo que va a resonar con mucha gente». El artículo se publicó 2 semanas después. Diego estaba pintando el baño del segundo piso cuando su teléfono comenzó a explotar con notificaciones, llamadas, mensajes de texto, emails, notificaciones de redes sociales. Bajó corriendo, cubierto de pintura blanca, encontrando a Paloma en la cocina con su laptop abierta, su rostro una mezcla de shock y alegría. Diego, su voz temblaba. «Mira esto». El artículo del New York Times estaba en la portada digital de la sección de comida. De penthouse a parrilla, cómo el amor y el mole cambiaron la vida de un CEO mexicano. La historia era hermosa. Sara había capturado todo: la complejidad de su relación, los sacrificios que habían hecho, la autenticidad de su visión. Había fotos de ellos trabajando lado a lado en el sitio de construcción, cubiertos de polvo pero sonriendo. Y terminaba con una línea que haría que Paloma llorara cada vez que la leyera. En un mundo obsesionado con acumular más dinero, más poder, más estatus, Diego Reyes y Paloma Morales nos recuerdan que a veces la verdadera riqueza está en tener menos, pero amarlo más profundamente. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. De repente, el teléfono de Raíces, que acababan de instalar la semana anterior, estaba sonando constantemente con solicitudes de reservaciones para cuando abrieran. Inversionistas potenciales enviaban emails. Programas de televisión querían hacer segmentos sobre ellos. Y lo más importante, 2 jubilados estadounidenses que habían vivido en México durante 20 años y amaban apasionadamente la comida mexicana auténtica, los señores Robert y Linda Morrison, los contactaron con una propuesta. «Leímos su historia», Robert dijo cuando se reunieron en un café, «y nos recordó por qué nos enamoramos de México en primer lugar. Queremos invertir en raíces, no como socios silenciosos que quieren ganancias masivas, sino como personas que quieren apoyar algo hermoso». Ofrecieron 800,000 pesos de inversión a cambio de una participación del 10% en el negocio, sin control sobre decisiones, solo apoyo financiero y fe en la visión. Diego y Paloma aceptaron esa misma tarde. Con el capital adicional, las últimas 8 semanas antes de la apertura fueron un torbellino de actividad enfocada. Contrataron personal, 10 empleados cuidadosamente seleccionados, incluyendo 3 chefs de línea experimentados para trabajar bajo la dirección de Paloma, 2 sous chefs, 3 meseros, un sommelier de mezcal y un gerente de restaurante. Finalizaron el menú después de incontables pruebas, 15 platillos principales que rotarían con las estaciones, representando diferentes regiones de México, todos preparados con técnica impecable y ingredientes de la más alta calidad. Diseñaron el espacio final, paredes de ladrillo expuesto restauradas a su gloria original, vigas de madera ahora visibles y hermosas, mesas de madera reciclada de diferentes tonos y estilos que de alguna manera funcionaban perfectamente juntas, sillas eclécticas que le daban al espacio personalidad en lugar de uniformidad corporativa. Las paredes se llenaron con fotografías en blanco y negro, mercados mexicanos que Paloma había visitado buscando inspiración, abuelas cocinando en cocinas tradicionales, campos de maíz que suministraban el ingrediente más fundamental de la cocina mexicana, manos arrugadas haciendo tortillas con la experiencia de décadas. Y en la pared principal, el lugar de honor, una fotografía grande de Sofía Reyes en su cocina, sonriendo hacia la cámara con las manos cubiertas de harina, felicidad radiante en sus ojos. Debajo, grabadas en una placa de cobre, las palabras: «En memoria de Sofía Reyes, quien nos enseñó que la comida es amor hecho tangible». La cocina abierta permitiría a los comensales ver a Paloma y su equipo trabajar, desmitificando el proceso culinario mientras celebraban la habilidad involucrada. El bar exhibiría 15 mezcales artesanales cuidadosamente curados,
cada uno de pequeños productores familiares en Oaxaca. Y en cada mesa, una pequeña tarjeta con la filosofía de Raíces, escrita por Paloma y refinada por Diego. La comida mexicana no necesita ser elevada o modernizada. Ya es perfecta en su forma auténtica. Solo necesita ser honrada, respetada y compartida con amor. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que somos. La noche antes de la gran apertura, Diego no podía dormir. Se levantó a las 2 de la mañana, dejando a Paloma durmiendo en su cama, y caminó las 6 cuadras desde su apartamento hasta Raíces. Usó su llave para entrar, desactivó la alarma y simplemente se quedó de pie en el comedor silencioso. Todo estaba listo, las mesas puestas con mantelería simple pero elegante, las velas esperando ser encendidas, los menús impresos en papel reciclado con diseño limpio y elegante, la cocina reluciente, cada olla y sartén en su lugar, cada ingrediente preparado y esperando. Se sentó en una de las sillas, mirando alrededor del espacio que habían creado juntos, y sintió algo abrumador llenando su pecho. Este lugar era real. Después de 6 meses de trabajo incesante, de dudas, de miedos, de pequeñas victorias y grandes desafíos, era real. Y mañana, hoy, técnicamente, ya que pasaba de las 2 de la mañana, abrirían las puertas. Compartirían este sueño con el mundo. Diego cerró sus ojos e imaginó a su madre ahí con él. ¿Qué diría si pudiera ver esto? Casi podía escucharla. «Mijo, estoy tan orgullosa de ti. No por el dinero que tenías antes, o por el título que llevabas, sino por esto, por tener el coraje de elegir el amor, por recordar tus raíces, por honrar la comida, la cultura, las tradiciones que te enseñé». Una lágrima corrió por su mejilla. «Lo logré», mamá susurró al espacio vacío. «Encontré mi camino de regreso. Gracias a Paloma. Gracias a ti por enseñarme lo que realmente importa». «¿Diego?» Se giró. Paloma estaba en la puerta, envuelta en uno de sus suéteres, cabello despeinado de dormir, ojos preocupados. «¿No podías dormir tampoco?», dijo. No era una pregunta. Diego negó con la cabeza. Paloma cruzó el espacio y se sentó en su regazo, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «¿Asustado?», preguntó. Aterrorizado, admitió. «¿Y tú?». Aterrorizada. Pero también miró alrededor del restaurante. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Se besaron, suave y dulce, en el silencio del restaurante que pronto estaría lleno de vida. «Pase lo que pase mañana», Diego dijo, «ya ganamos, porque construimos esto juntos, y nadie puede quitarnos eso». Paloma sonrió contra sus labios. «Mañana va a ser perfecto». Y de alguna manera, en ese momento de quietud antes de la tormenta, ambos lo supieron en sus huesos. Tenían razón. El 7 de septiembre amaneció brillante y claro, el cielo azul sin una sola nube, como si la Ciudad de México misma estuviera celebrando. A las 5 de la tarde, el equipo de Raíces se reunió para una última verificación. Paloma revisó la cocina por 10ª vez. Cada ingrediente en su lugar, cada estación preparada, cada miembro de su equipo enfocado y listo. Diego revisó el comedor. Velas encendidas, luces ajustadas al nivel perfecto, música de fondo a volumen apenas audible, mezcales alineados en el bar como soldados esperando inspección. Todo estaba perfecto. A las 5:30 de la tarde, 30 minutos antes de la hora oficial de apertura, hubo un toque en la puerta principal. Diego fue a abrir, esperando tal vez un invitado impaciente o un repartidor con algún suministro de último minuto. En cambio, se encontró cara a cara con su padre. El presidente Emiliano Reyes estaba en la entrada de Raíces, vestido no en su traje presidencial usual, sino en ropa casual, pantalones de mezclilla oscuros y una camisa guayabera blanca, acompañado por una mujer que Diego había visto solo en fotografías de periódicos. Andrea Salinas, la mujer por quien su padre había finalmente, después de 10 años de viudez, permitido abrirse nuevamente al amor. Y estaba claramente, visiblemente embarazada. Diego se quedó congelado, incapaz de hablar. Todas las palabras que había ensayado en su mente para este eventual encuentro, evaporándose como agua en comal caliente. Diego, su padre, habló primero,
y su voz sonaba diferente, menos autoritaria, más humana. Espero que no sea un mal momento. Vi que abrías hoy y pensamos. Miró a Andrea, quien le apretó la mano con aliento. Pensamos que debíamos venir, si nos quieres aquí. Si no, lo entendemos completamente. Y papá Diego finalmente encontró su voz. Para, por favor, para. Dio un paso adelante, estudiando a su padre realmente por primera vez en 6 meses. Los dos hombres se habían visto brevemente en eventos públicos. Habían intercambiado mensajes de texto fríos sobre asuntos logísticos inevitables, pero no habían tenido una conversación real, honesta, desde el día en que Diego renunció. Emiliano se veía diferente. Más viejo, sí había nuevas líneas alrededor de sus ojos, más gris en su cabello que antes, pero también se veía más suave, menos de la máscara política que Diego había conocido toda su vida. «Siempre has sido bienvenido, Diego», dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. «Eres mi padre. Eso nunca cambió, sin importar lo que pasó entre nosotros». Por un momento pareció que Emiliano podría llorar. Sus ojos se humedecieron antes de que parpadeara las lágrimas de vuelta. «Diego, permíteme presentarte formalmente. Esta es Andrea, mi esposa. Nos casamos hace 3 meses en una ceremonia pequeña y privada en Cuernavaca. Nada extravagante, solo familia cercana». Andrea extendió su mano con una sonrisa cálida. «Finalmente te conozco, Diego. He escuchado tanto sobre ti». «Todo malo». Probablemente Diego intentó bromear mientras estrechaba su mano. «En realidad no», Andrea dijo gentilmente. «Emiliano habla mucho sobre ti, especialmente en los últimos meses, sobre lo valiente que fuiste al seguir tu corazón». Emiliano se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección emocional de la conversación. «Y como puedes ver, estamos esperando una niña, debida en noviembre». Diego miró el vientre de Andrea, procesando la información. Iba a tener una hermana. A los 28 años, después de haber sido hijo único toda su vida, iba a tener una hermana bebé. «Felicidades», dijo, y se sorprendió al sentir que lo decía completamente en serio. «Papá, yo nunca estuve enojado sobre Andrea. Nunca estuve enojado porque encontraras amor de nuevo. Estaba enojado por Isabela, por tratar de forzarme a un matrimonio político, por usar la empresa como arma contra mí». «Lo sé», Emiliano asintió, la vergüenza tiñendo sus mejillas, «y tenías todo el derecho. Cuando renunciaste, cuando vi que preferías perder $2,000 millones antes que perder tu integridad, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que había criado a un hombre mejor de lo que yo jamás fui. Pasé estos 6 meses leyendo cada artículo sobre ti, cada entrevista. Vi tu felicidad en esas fotos llenas de aserrín y pintura. Y Andrea me hizo ver que estaba cometiendo el mismo error que cometí con tu madre, priorizar el legado sobre la vida. Le obligué a ver, Andrea», interrumpió con una sonrisa, «que no todo en la vida debe ser política y estrategia y alianzas, que a veces el amor es suficiente, que a veces la felicidad de tu hijo es más importante que cualquier plan político que puedas tener». Emiliano tomó una respiración profunda, mirando directamente a los ojos de su hijo. «Cometí muchos errores contigo, mijo, especialmente después de que tu madre murió. Te envié lejos cuando deberías haber estado aquí, sanando, procesando tu dolor. Te empujé hacia una vida que yo quería para ti, no la vida que tú querías, y casi te perdí por completo por mi terquedad». Su voz se quebró ligeramente. «Lo siento por todo. Y sé que palabras no son suficientes. Sé que necesitaré demostrártelo con acciones, pero quiero intentar. Quiero ser parte de tu vida de nuevo, en tus términos, no los míos». Diego miró a su padre, este hombre que había sido una figura casi mítica en su vida distante, poderoso, intimidante, y vio, quizás por primera vez, solo a un hombre que había cometido errores, un hombre que estaba tratando de enmendarlos. Paloma apareció detrás de Diego, habiendo escuchado voces. Cuando vio al presidente, su postura se tensó automáticamente. Emiliano la vio e inmediatamente dio un paso hacia ella. «Señorita Morales». «Paloma».
Antes de que nada más suceda, necesito disculparme contigo directamente. Paloma parpadeó, claramente no esperando esto. Fui cruel, injusto y completamente clasista, Emiliano, continuó. Te juzgué sin conocerte, asumí cosas horribles sobre tus motivos y casi destruí la felicidad de mi hijo por mi propia ambición política ciega. Extendió su mano. No espero que me perdones inmediatamente, pero espero que podamos empezar de nuevo. ¿Es posible? Paloma miró a Diego. Él asintió casi imperceptiblemente, dejando la decisión completamente en sus manos. Paloma tomó la mano de Emiliano. Podemos intentarlo, dijo simplemente. Pero Emiliano no soltó su mano. En cambio, la usó para jalarla gentilmente hacia un abrazo. Gracias, susurró. Gracias por amar a mi hijo de la manera que él merece ser amado. Gracias por devolverlo a sí mismo. Cuando se separaron, Andrea estaba secándose lágrimas. Emiliano me contó sobre Sofía, dijo, mirando hacia la foto grande en la pared que podían ver desde la entrada, sobre lo mucho que amaba cocinar, sobre cómo toda esta pasión por la comida mexicana auténtica viene de ella. Y cuando leí el artículo del Times y vi la foto de ustedes dos construyendo este lugar juntos, supe que tenía que traerlo aquí, para que viera que el sueño de Sofía, las lecciones que ella le enseñó, viven a través de ustedes dos. Diego siguió su mirada hacia la foto de su madre, su corazón apretándose. Ella habría amado este lugar, dijo en voz baja. Lo hubiera amado, Emiliano, concordó, y estaría tan increíblemente orgullosa de ti, no por el dinero que tenías, o el título que llevabas, o la empresa que dirigías, sino por esto, por tener el coraje de elegir tu propio camino, por honrar sus enseñanzas de la manera más hermosa posible. Y entonces, por primera vez en más de 10 años, Diego abrazó a su padre. No un abrazo formal de obligación social, un abrazo real. El tipo de abrazo que decía te extrañé y te perdono, y empecemos de nuevo todos sin palabras. Gracias por venir, papá, Diego susurró. No hay lugar donde preferiría estar. A las 6 de la tarde en punto, Raíces abrió oficialmente sus puertas al público por primera vez. Y durante las siguientes 4 horas, Diego y Paloma experimentaron algo que solo podía describirse como magia pura. El restaurante se llenó rápidamente con los 180 invitados que habían logrado asegurar reservaciones, críticos de comida con libretas y expresiones inicialmente escépticas, influencers de comida con cámaras preparadas, amigos y familia que habían apoyado el sueño desde el principio, y mezclados entre todos ellos, gente normal, parejas en citas, familias celebrando ocasiones especiales, amantes de la comida que simplemente querían experimentar algo especial. El menú de apertura era ambicioso, pero ejecutado con precisión absoluta. Entradas: esquites gourmet con 3 tipos de queso artesanal de Chiapas, tostadas de atún con aguacate cremoso y salsa de chile morita, quesadillas de huitlacoche con flor de calabaza recién cosechada. Platos principales: mole negro oaxaqueño preparado con la receta de la abuela de Paloma, cochinita pibil marinada durante 48 horas en achiote y naranja agria, chile en nogada cuando estaban en temporada perfecta, pescado a la talla estilo guerrero con 3 chiles diferentes. Postres: flan de cajeta con crocante de pepita de calabaza, churros recién hechos con 3 salsas de chocolate diferentes, pastel de 3 leches con frutos rojos de temporada. Y para beber, 15 mezcales artesanales cuidadosamente curados, cada uno con su propia historia de pequeños productores familiares en Oaxaca. En la cocina, Paloma trabajaba como una maestra directora de orquesta, cada platillo saliendo perfectamente ejecutado, cada sabor equilibrado exactamente como debía ser. Su equipo se movía con precisión sincronizada, resultado de semanas de práctica intensiva. En el comedor, Diego estaba en su elemento de una manera completamente nueva, no como el CEO distante dando órdenes, sino como un anfitrión genuino compartiendo algo que amaba. Saludaba a cada mesa personalmente, contando la historia detrás de cada platillo, explicando la importancia de preservar técnicas tradicionales mientras celebraba la habilidad involucrada. Y la mesa del presidente.
Alrededor de las 8:30 de la tarde, después del tercer platillo, Paloma se asomó discretamente por la ventana de servicio de la cocina para verificar cómo iba todo. Emiliano y Andrea estaban comiendo el mole negro. El presidente había cerrado sus ojos después del primer bocado, su rostro transformándose en una expresión de éxtasis puro mezclado con algo más profundo. Nostalgia, quizás, o memoria. Cuando abrió los ojos, Paloma habría jurado que vio lágrimas. Andrea, notando la mirada de Paloma, levantó su pulgar en el gesto universal de aprobación perfecta. En otra mesa, Enrique Valdés, uno de los críticos de comida más temidos de México, conocido por sus reseñas brutalmente honestas, estaba sonriendo, realmente genuinamente sonriendo mientras comía el pescado a la talla, tomando notas que Paloma esperaba fueran positivas. Y en la esquina, una pareja de ancianos, que probablemente estaban en sus 70s, se tomaban de las manos sobre la mesa mientras compartían un plato de cochinita pibil, sus ojos diciéndose historias de décadas juntos, sin necesidad de palabras. ¿Ves eso? Carlos, el sous chef de Paloma, le susurró mientras preparaban el siguiente grupo de platos. No estamos solo sirviendo comida, estamos creando memorias, momentos, conexiones. Paloma sintió lágrimas de felicidad picando sus ojos por centésima vez esa noche. A las 10:30 de la tarde, después de que el último postre había sido servido y los últimos invitados estaban disfrutando su café de olla o mezcal digestivo, Paloma finalmente pudo quitarse su delantal de chef y salir al comedor. El espacio estaba lleno del tipo de energía cálida que solo viene cuando la comida, el servicio y la atmósfera se alinean perfectamente. Conversaciones animadas, risas genuinas, el sonido de cubiertos contra platos. Exactamente la atmósfera que habían soñado crear. Diego la vio cruzar el espacio hacia él, sus ojos iluminándose de la manera que aún hacía que su corazón diera un vuelco. «Ven», dijo, tomando su mano. «Hay algo que necesito hacer antes de que termine esta noche perfecta». Paloma esperaba que Diego quisiera hacer un brindis con el equipo, o quizás tomar una última foto para redes sociales. No esperaba que la guiara al centro exacto del comedor, justo debajo de la fotografía de su madre, mientras el restaurante todavía estaba lleno de los últimos invitados rezagados. «Diego, ¿qué estás?», comenzó, pero él ya estaba hablando, su voz clara y proyectándose para que todos en el espacio pudieran escuchar. Mamá Diego habló directamente a la fotografía en la pared. «Hoy cumplí la promesa que te hice. Encontré mis raíces, regresé a quien soy realmente y encontré mucho más de lo que jamás imaginé posible». Se giró hacia Paloma y ella vio con shock creciente que sus ojos estaban brillantes con emoción. «Hace casi exactamente 10 meses, entré a una pequeña fonda en Coyoacán con una actitud terrible y planes de destruir un barrio entero. Y una mujer increíble, esta mujer increíble, me bañó en mole». Risas resonaron por el restaurante. Claramente, la historia ya se había difundido entre los invitados. «Esa mujer me cambió», Diego continuó, su voz volviéndose más suave, más íntima. «Me retó cuando nadie más se atrevía. Me hizo cuestionarme todo lo que pensaba que sabía sobre éxito, sobre valor, sobre lo que realmente importa en la vida. Me enseñó que el verdadero poder no viene de cuánto dinero tienes o qué título llevas, sino de la autenticidad, de la pasión, del coraje de vivir de acuerdo a tus valores, incluso cuando el mundo entero te dice que estás loco». Paloma sintió su corazón acelerarse mientras Diego se arrodillaba. No podía estar haciendo esto, no aquí, no ahora, no frente a... Pero él ya estaba sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Paloma Elena Morales». García, su voz temblaba ligeramente. «No tengo un anillo de diamantes caro de Tiffany's. Este anillo perteneció a mi madre. Era el que mi padre le dio cuando se comprometieron hace más de 30 años, antes de que el poder y la política cambiaran todo, cuando todavía eran solo 2 personas enamorándose». Abrió la caja, revelando un anillo simple de plata con una pequeña esmeralda que brillaba bajo las luces cálidas del restaurante. «Es hermoso», Paloma susurró, apenas capaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. «Mamá me lo dejó con una sola instrucción». La voz de Diego se quebró, pero su mirada no vaciló. Dijo: «Mijo,
Dáselo a la mujer que te enseñe que el corazón no se llena con dinero, sino con memoria. Paloma, tú no solo me enseñaste eso. Tú me devolviste la memoria. Me devolviste mi nombre. Sin ti, soy solo un traje vacío en una sala de juntas. Contigo, soy Diego. Su voz se quebró. Paloma, tú eres esa mujer. Me salvaste de una jaula de oro. Me enseñaste que el éxito no sirve de nada si no tienes con quién compartir un plato de comida. Quiero despertar contigo cada mañana. Quiero discutir contigo sobre ingredientes. Quiero envejecer a tu lado. Quiero pasar el resto de mi vida construyendo un hogar que huela a amor y sí, que huela siempre a mole. El restaurante estaba en silencio absoluto. Cada invitado, cada miembro del personal, incluso los críticos de comida más cínicos, estaban completamente cautivados. ¿Te casarías conmigo?, Diego preguntó finalmente. ¿Harías de este ex-CEO arrogante el hombre más afortunado del mundo? Paloma no dijo nada por un momento. En cambio, se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Diego Alejandro Reyes Mendoza dijo, su voz fuerte a pesar de las lágrimas. Hace 10 meses pensé que eras el hombre más arrogante, más engreído, más completamente insoportable que había conocido en mi vida. Risas suaves del público, y tenía razón. Eras todo eso, pero también eras perdido, herido, buscando algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Su voz se suavizó, y de alguna manera, en el proceso de odiarte, de retarte, de forzarte a ver el mundo de manera diferente, me enamoré de ti, del hombre real debajo de todo ese pulido corporativo, del hombre que amaba a su madre lo suficiente como para llorar por ella 10 años después, del hombre que tuvo el coraje de perder todo para ganar lo que realmente importaba. Lágrimas corrían libremente ahora. Entonces sí, Diego, 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí, me casaré contigo, te amaré todos los días, te recordaré quién eres cuando lo olvides, te cocinaré mole cuando lo merezcas y cuando no, y construiré una vida hermosa, auténtica, completamente nuestra contigo. Eres mi hogar, agregó, su voz apenas un susurro, mi compañero, mi todo. Diego deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. El ajuste era perfecto, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Y entonces se besaron, dulce y profundo y completamente ajenos al hecho de que todo el restaurante había estallado en aplausos y vítores. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo y llorando al mismo tiempo, Diego la levantó del suelo, haciéndola girar mientras el sonido de celebración los envolvía. «Vamos a casarnos», dijo, asombrado por la realidad de ello. «Vamos a casarnos, Paloma», repitió, mirando el anillo en su dedo. Este pedazo de la madre de Diego que ahora era suyo también. Valentina apareció con una botella de champán. ¿De dónde la había sacado? Repartiendo copas a todos en el restaurante. Un brindis, declaró. A Paloma y Diego, quienes demostraron que el amor realmente puede conquistar todo, que la comida mexicana auténtica nunca necesitó ser mejorada, y que a veces la decisión más loca es la más correcta. ¡Salud!, gritó todo el restaurante al unísono. Y mientras Paloma y Diego se abrazaban en el centro de su restaurante, rodeados de amigos, familia, extraños que se habían convertido en testigos de su historia de amor, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la ventana. Emiliano Reyes se había levantado de su mesa, necesitando un momento de aire fresco. Había estado de pie afuera durante toda la propuesta, observando a través del vidrio. Y mientras miraba a su hijo verdaderamente, completamente feliz por primera vez desde que Sofía había muerto finalmente, entendió algo que le había tomado una década aprender. El amor siempre, siempre vale más que el poder. La familia es infinitamente más importante que la política. Y a veces, la única forma de encontrar lo que realmente importa es estar dispuesto a perder todo lo demás. Sacó su teléfono, marcando rápidamente. Andrea, amor. Sí, acaba de pasar. La propuesta fue hermosa. Estoy. Su voz se quebró. Estoy tan orgulloso de él. Una pausa mientras escuchaba. ¿Qué? Sí,
Por supuesto que ayudaré a pagar la boda. Es mi hijo, y esta vez voy a hacer las cosas bien. Otra pausa, luego una risa genuina. No, no voy a tratar de controlar ningún detalle. Lo prometo. Bueno, quizás pueda sugerir un buen fotógrafo. ¿Eso cuenta como controlar? Mientras caminaba de regreso a su auto escoltado discretamente por su equipo de seguridad, Emiliano Reyes, presidente de México, uno de los hombres más poderosos del país, sonrió genuinamente por primera vez en años, porque había aprendido finalmente lo que realmente significaba ser rico. No se medía en pesos o en poder político, se medía en amor, en familia, en tener el coraje de admitir cuando estabas equivocado y la humildad de cambiar. Y en ese sentido, gracias a su hijo y a la chef valiente que lo había salvado, Emiliano finalmente estaba comenzando a sentirse verdaderamente rico. El sol de septiembre brillaba sobre la antigua hacienda en las afueras de Puebla, bañando todo en luz dorada que parecía sacada de un sueño. Diego estaba de pie bajo un arco elaborado de cempasúchil, las flores amarillas vibrantes del Día de Muertos, elegidas intencionalmente para honrar a su madre en este día esperando, mientras el mariachi tocaba Bésame mucho. A su alrededor, 150 invitados llenaban las sillas blancas dispuestas en el jardín de la hacienda. Amigos, familia, el equipo completo de raíces, los Morrisons que habían creído en su sueño cuando nadie más lo hacía, incluso algunos de los empleados de la antigua Reyes Energy Group que ahora eran prósperos accionistas de la empresa democratizada. En la primera fila, doña Coco lloraba felizmente en su vestido nuevo, sosteniendo la mano de Valentina. Junto a ellas, Emiliano sostenía a su hija de 10 meses, Sofía Andrea Reyes Salinas, quien gorjeaba felizmente sin comprender la importancia del día, pero claramente disfrutando toda la atención. Andrea estaba radiante a su lado, susurrando algo a la bebé que la hizo reír. Y entonces la música cambió y Paloma apareció. Diego sintió que su respiración se detenía. Ella estaba absolutamente deslumbrante en un vestido blanco simple con detalles de encaje tradicional de Puebla, el tipo de vestido que honraba la artesanía mexicana sin tratar de ser algo que no era. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, adornado solo con flores blancas frescas, sin maquillaje excesivo, sin joyas elaboradas. Solo ella, natural, auténtica, perfecta. Caminaba hacia él del brazo de su madre, ambas mujeres con lágrimas en los ojos, ambas sonriendo tan ampliamente que sus rostros debían doler. Cuando finalmente llegó a su lado, doña Coco besó la mejilla de Paloma, luego sorprendentemente la mejilla de Diego. «Cuida», a mi niña susurró, «y ella te cuidará a ti». «Lo prometo», Diego respondió, su voz ahogada con emoción. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Las lecturas no fueron pasajes religiosos estándar, sino poemas de Pablo Neruda sobre amor y comida, y sí, extractos de recetas de cocina de Sofía que Emiliano había guardado todos estos años. Los votos que habían escrito los hicieron reír y llorar simultáneamente. Diego: «Paloma, prometo amarte cuando cocines algo increíble y cuando raramente, muy raramente quemes algo. Prometo lavar todos los platos para siempre, sin una sola queja. Prometo nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, volver a usar las palabras comida grasosa en tu presencia. Y prometo pasar cada día de mi vida tratando de merecerte, sabiendo que probablemente nunca lo lograré, pero disfrutando el intento». Paloma: «Diego, prometo amarte cuando seas brillante y cuando seas absolutamente tonto. Prometo enseñarte todas las recetas de mi abuela, incluso las que juré nunca compartir con nadie. Prometo nunca volver a tirarte mole, a menos que realmente lo merezcas. Y prometo recordarte cada día quién eres realmente. No un CEO, no el hijo del presidente, sino Diego, el hombre que tuvo el coraje de perder todo para ganar lo único que importaba. El hombre que me enseñó que el amor vale más que todo el dinero del mundo». No había un ojo seco entre los 150 invitados. Cuando el oficiante finalmente dijo: «¿Puede besar a la novia?», Diego jaló a Paloma hacia un beso que fue aplaudido, silbado,
vitoreado y celebrado por todos. La recepción fue exactamente lo que debía ser. Comida increíble preparada por el equipo de Raíces que había insistido en donar sus servicios. Mariachi tocando hasta que sus gargantas estuvieran crudas. Baile que duró hasta pasada la medianoche y alegría pura e incontaminada. Alrededor de las 11 de la tarde, Diego y Paloma lograron escaparse al jardín de la hacienda, necesitando un momento de quietud en medio de la celebración. Señora Reyes, Diego dijo, probando el nombre en su lengua por primera vez. Señora Morales de Reyes Paloma lo corrigió con una sonrisa. No voy a perder mi apellido completamente, es quien soy. Señora Morales de Reyes Diego repitió, jalándola más cerca. Me gusta cómo suena. ¿Feliz? Más feliz de lo que sabía que era posible ser. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la música y risas de su recepción de boda flotando en la noche, mirando las estrellas que brillaban sobre ellos. ¿Sabes qué es gracioso? Diego finalmente dijo. ¿Qué? Hace exactamente un año tenía todo según los estándares de cualquiera. Dinero, poder, prestigio, un título impresionante. Y estaba totalmente vacío por dentro. La besó suavemente en los labios. Hoy tengo un restaurante pequeño pero exitoso, con deudas moderadas que todavía estamos pagando. Un apartamento de 2 habitaciones que hace ruidos extraños por la noche y una esposa que ocasionalmente todavía amenaza con bañarme en mole cuando hago algo particularmente estúpido. Paloma se rió contra sus labios. Y nunca, ni un solo día en mi vida, he sido más rico que ahora. Bueno, técnicamente Paloma señaló. Raíces está yendo muy bien. Las reseñas han sido increíbles. Estamos reservados con 4 meses de anticipación ahora. 2 cadenas de televisión quieren hacer series sobre nosotros. Los Morrisons están hablando sobre ayudarnos a abrir una segunda ubicación. No me refiero a ese tipo de rico, Diego la interrumpió gentilmente. Me refiero a esto, a ti, a tener propósito real, pasión verdadera, amor auténtico. Esa es la verdadera riqueza. Todo lo demás es solo números en una cuenta bancaria. Mira quién se volvió poeta. Paloma lo provocó. Tu influencia, entre muchas otras cosas. Se besaron bajo las estrellas de Puebla, el sonido de su recepción de boda proporcionando la banda sonora perfecta para este momento perfecto. En la distancia, todavía en la recepción, Emiliano observaba a su hijo con Andrea a su lado, la pequeña Sofía dormida en sus brazos. «Se ve tan feliz», Andrea comentó suavemente. Por primera vez en 10 años Emiliano concordó, su voz espesa con emoción. Por primera vez desde que su madre murió, lo veo verdaderamente vivo. ¿Crees que Sofía estaría orgullosa? Emiliano miró hacia la luna llena que brillaba sobre ellos, imaginando a su primera esposa sonriendo desde donde quiera que estuviera. Creo que ella orquestó todo esto desde el principio. La forma en que Diego encontró esa fonda específica. La forma en que Paloma tuvo el coraje de desafiarlo de manera que nadie más lo había hecho. La forma en que todo se alineó perfectamente. Negó con la cabeza, maravillado. Sofía siempre fue más sabia que yo. Probablemente está ahí arriba riéndose de cuánto tiempo me tomó entenderlo. Andrea besó su mejilla. Entonces eres afortunado de que te diera un hijo que heredó su sabiduría y que finalmente estés lo suficientemente sabio para reconocerlo. Muy afortunado, Emiliano concordó, mirando a la bebé dormida en sus brazos. Y esta pequeña, voy a hacerlo mejor con ella. Voy a recordar lo que Diego me enseñó, que el amor es más importante que el poder, que la familia viene antes que la política, que la verdadera riqueza no se mide en pesos. Cuando sonaron los últimos acordes de la música, Paloma apoyó la cabeza en el hombro de Diego y susurró con picardía: «Cuidado, señor Exeo, veo una mancha de mole en la manga de tu camisa blanca». Hace un año eso habría enfurecido a Diego, pero esta noche, bajo el cielo estrellado de Puebla, él simplemente se inclinó, besó suavemente la mancha oscura y sonrió. «Déjalo estar», respondió, con los ojos brillando más que las estrellas. «No es una mancha, es la huella de la felicidad». Y en ese momento, Emiliano Reyes, el hombre más poderoso de México, que observaba desde lejos, finalmente lo comprendió.
Su hijo nunca había sido pobre. Solo ahora se había convertido verdaderamente en el multimillonario de su propia vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de Diego y Paloma hacia sus raíces y su felicidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, y si tú también crees que el amor sincero es el activo más valioso, por favor regálanos un me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Su apoyo es nuestra motivación para seguir contando historias significativas. Hasta la próxima.